Bueno, muy bien. En el video anterior aprendimos a instalar y a configurar el programa, el Audacity. Ahora vamos a empezar a darle un poquitito de uso como para adentrarnos en el tema, empezar a seleccionar muestras, a guardarlas y lo más importante, a detectar las zonas resonantes de, en este caso, una tabla de plátano o sicomoro. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una placa es encontrar el nodo o el nodo principal y las zonas resonantes, digamos, las zonas ventrales, ¿sí? Esta tabla, que bueno, como ven está pegada en espejo, tiene acá el centro, son dos pedazos de madera, el corte es radial, todavía no están trabajados los espesores, fíjense que está bastante bruto todavía. Después les voy a juntar algunas fotos como para que lo vean en detalle. Esto va a ser el día de mañana una tapa de violín o un fondo de violín también podría llegar a ser. Bien, tenemos entonces esta tabla que tiene aproximadamente 36 centímetros de largo por 30 de ancho. Entonces una forma de descubrir cuál sería el nodo, lo que tengo que hacer es, una de las formas es una cuenta muy sencilla. Multiplico el largo, sí, en este caso 36 centímetros, por 0,224. El resultado me va a dar la distancia que hay entre el borde, sea el borde superior o inferior, y el nodo. En este caso me da 8,05 aproximadamente. 8,05, 8,06. Así que yo lo que hice fue marcar justamente con un lápiz ese lugar para no perderlo de vista y que ya quede como el punto de sujeción. Le hice un puntito como para no perderlo de vista. Otra forma un poco más intuitiva es determinar el nodo estableciendo, dividiendo esto en partes. Entre la quinta y la cuarta parte de esta tabla del largo sería el nodo, justamente. O sea, fíjense que 0,224 sería la mitad entre 0,200, que sería la quinta parte, y 0,250, que sería la cuarta parte. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que detecté este nodo, ese va a ser el punto de sujeción. O sea, ¿para qué necesito establecer el nodo y sujetarlo ahí? Para no cortar, no mutear las zonas ventrales, las zonas de vibración. Entonces, esta es una propiedad que va a estar siempre en cualquier placa. O sea, cualquier pedazo de madera que yo tenga que elegir y tenga que hacer un análisis auditivo en principio, después haciendo un análisis de frecuencia, voy a establecer siempre este punto como zona nodal. ¿Sí? Entonces, para hacer la prueba, yo lo que hago es sujetar desde acá y golpear en el centro. Fíjense que tengo un sonido bastante rico, bastante pleno. Eh, yo lo que utilizo como para determinar que estoy golpeando en el lugar correcto y que estoy sujetando en el lugar correcto es buscar un sonido justamente pleno, que tenga un poco de graves y un poco de agudos. Si bien en líneas generales este es un sonido agudo, ahora lo vamos a ver en el análisis de frecuencias, está prácticamente se corresponde a la nota sol sostenido 4, frecuencia de 420 Hz aproximadamente. Em, entonces yo lo que busco es justamente detectar una nota, pum, 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 que la puedo cantar, pero que tenga consistencia, digamos.
Ahora fíjense, si yo cambio el punto de sujeción, vamos a suponer que agarro desde acá, pasan dos cosas. Pierdo en principio esa sensación de nota clara y pierdo también lo que sería la presencia, lo que sería la plenitud del sonido. Empiezo a escuchar un sonido un poco más seco. Entonces significa que yo estoy, digamos, sujetando en un lugar que estaría sonando, o sea, una zona ventral, con lo cual estaría muteando o apagando esa vibración que genera la tapa. Por eso es muy importante determinar cuál es el nodo. Acuérdense siempre de eso. Y golpear en un principio siempre en el medio. Fíjense que si empiezo a golpear en otra zona, por ejemplo acá, también pierdo la sensación de nota, ¿sí? Entonces la mejor forma de verificar la nota, la afinación que tiene la tabla, ¿sí? Es sujetando en este punto y golpeando en el centro. Como hablábamos en las charlas sobre densidad, rigidez, etcétera, etcétera, a medida que yo voy bajando, quitando masa y que voy quitando también rigidez del material, la afinación va a ir bajando, o sea que ese sol sostenido probablemente se vaya transformando en una nota más grave. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es, vamos a analizar, mejor dicho, esta nota en el análisis de frecuencia del Audacity. Y vamos a ver cómo seleccionar una muestra, cómo recortarla y cómo conservarla en la computadora. Bueno, muy bien, acá tengo entonces los 4 tap tone que hice sobre la placa de sicomoro o plátano. Vamos a darle play. Fíjense que tienen buen volumen, buena señal de entrada. Hay una pequeña distancia entre el pico máximo, que sería este, y el tope antes de que sature. Y la verdad que las 4 tomas están bastante bien. Pero bueno, vamos a elegir una para hacer el análisis. Voy a elegir, a ver, la segunda me gusta. No, mejor voy a elegir esta, la cuarta, la última. Entonces supongamos que yo quiero quedarme solamente con esto y quiero borrar lo anterior. Selecciono, manteniendo apretado el clic izquierdo del mouse. Selecciono el área que quiero borrar y aprieto la tecla Supr o Delete directamente. Esta última parte tampoco me sirve, así que la voy a borrar. Y bien, supongamos que yo quiero ahora ver qué nota exactamente está produciendo este tap tone. Lo que tengo que hacer es seleccionar justamente esa parte, ir a la opción analizar y elegir dentro de esa opción analizar, análisis de espectro. Y acá me aparece justamente el análisis de frecuencia. ¿Cómo configurar esta parte si no está configurada ya de antemano? Algoritmo, vamos a poner espectro, función, ventana Hamming. Esto la verdad que es bastante complejo como para explicarlo ahora, pero en principio cualquiera de las opciones no va a afectar el resultado, pero yo les recomiendo que usen ventana Hamming. El tamaño, esto sí es importante, por default aparece 1024, fíjense que cambia el dibujo de 1024 a 8192. Cuanto mayor es el número, mayor resolución de frecuencia voy a tener.
Entonces yo les diría que utilicen 8192 o 16384, es más o menos lo mismo. Y esto también es importante, eje, frecuencia logarítmica. Fíjense que la frecuencia lineal no me permite tener una resolución visual muy cómoda, entonces siempre vamos a usar frecuencia logarítmica. Y ahora sí, ya estaría en condiciones de ver el espectro o el análisis de frecuencia de esta señal. Entonces encontramos acá un pico máximo, un pico con una amplitud interesante, que ese va a ser la frecuencia fundamental del modo de vibración que estoy excitando cuando golpeo la placa en el lugar donde estoy golpeando. Entonces me paro con el cursor sobre ese pico y en la parte de abajo, acá, me va a aparecer la frecuencia. Fíjense que aparece una frecuencia de 425 Hz, sol que corresponde a sol sostenido 4, o sea, un semitono más grave que el La 440. Pero si vamos a, digamos, el temperamento igual que puede llegar a tener un piano, vamos a ver que el sol sostenido 4 tiene una frecuencia un poco menor, de 419, 420 Hz. O sea que este sería un sol sostenido que no está perfectamente temperado o que no obedece al sol sostenido del piano. Entonces es un sol sostenido un poquito más agudo. ¿Sí? Lo interesante de esto es que también podemos ver otras frecuencias que no son la frecuencia fundamental. Por ejemplo, acá tenemos una zona que está entre los 1000 y los 1400 Hz aproximadamente, que serían como el brillo también que pueda llegar a tener esa madera. ¿Sí? Entonces, acá dos informaciones repasamos: la frecuencia fundamental del modo que estoy excitando y el comportamiento del timbre, digamos, de esa madera. Fíjense que tiene algo de brillo, aparte de esa frecuencia fundamental. Si yo no tengo el programa de computadora o no tengo computadora, en un afinador, en cualquier afinador, sea aplicación o sea un afinador de los que conocemos habitualmente, voy a tener solamente la información de esta nota, de la frecuencia fundamental. Bueno, muy bien. Entonces, supongamos que yo quiero grabar esto, perdón, guardarlo, tenerlo almacenado en la computadora. Como les había explicado anteriormente, lo que tengo que hacer es, yo ya tengo seleccionada acá la muestra, no hace falta que la seleccione. Voy a ir a archivo, exportar, exportar como WAV, le voy a poner Sycomoro. Acá podría incluir información de la madera, por ejemplo, 38 centímetros por 30, radial. Siempre acuérdense de esto, es conveniente registrar de la forma más precisa, ¿no? Que podría incluir alguna foto también en la carpeta de la madera o alguna otra información. Pero como para rotular el archivo está bueno poner información básica como para que no después del día de mañana no se nos mezcle todo. Entonces nombre del archivo, Sycomoro, 38 centímetros por 30, corte radial, tipo WAV. La frecuencia, la profundidad de bits, perdón, ya está definida, 32 bits, porque el archivo ya fue generado de esa forma. Voy a guardar la ventanita que aparece siempre y aceptar. Entonces después en mi carpeta, vamos a buscarla. Esto estaba en documentos, documentos Lucas, grabaciones, instrumentos. Acá aparece el archivo que está listo para reproducir en cualquier reproductor.
Bueno, y de esa forma es como determinamos el punto resonante de una placa, establecemos también cuál sería el nodo o el lugar de sujeción, vimos cómo elegir una de las muestras de los diferentes tap tone que hicimos, vimos cómo hacer el análisis de frecuencia y vimos cómo guardar eso como un archivo de audio. Así que en la semana siguiente vamos a estar desarrollando esto, despejando dudas y viendo detalles.